Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver inflamación y tránsito leucocitario, así que no perdemos más tiempo con introducciones y pasamos directo al contenido. Vamos a ver que la inflamación es un conjunto de reacciones de respuestas, ¿sí? O sea, tiene que pasar algo para que se desencadene la inflamación. Ese pasar algo es lo que llamamos un agresor. Un agresor puede ser externo, ¿sí? Imagínense que yo me corto, me golpeo, ¿sí? Un virus, una bacteria, o puede ser algo interno, ¿sí? En el caso de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Ya sea algo externo, sea algo interno, nuestro cuerpo lo reconoce como una lesión y se pone en marcha todo un mecanismo de respuesta celular y humoral al que llamamos proceso inflamatorio, ¿sí? Sobre todo porque las células que están dañadas, ¿sí? Las primeras que son el foco de ese sitio de inflamación, van a liberar una serie de sustancias que nos dan cuenta al resto de las células del sistema inmune y al resto del proceso que tiene que accionar, ¿sí? Entonces, todas estas reacciones inflamatorias van a estar en cuentas, ¿para qué? Para reparar ese daño, ¿sí? En defensa del organismo. ¿Y hasta cuándo dura la inflamación? Bien, vamos a ver que en términos ideales la inflamación dura hasta poder eliminar el agente agresor, ¿sí? Ese agente que es el responsable de generar daño a nivel del organismo. Bien, a ver, no siempre termina todo en resolución, ¿sí? Lo ideal sería que se elimine este agente, ¿sí? Y se baja la respuesta inflamatoria y llegamos a la resolución. ¿Qué quiere decir resolución? Volvemos a la normalidad de los tejidos, etc. A veces pasa que por más que la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria esté trabajando al 100%, el estímulo agresor persiste, ¿sí? Imagínense si el estímulo agresor es el alcohol en el hígado, ¿sí? Entonces, si la persona sigue tomando alcohol, sigue tomando alcohol, sigue tomando alcohol, porque es una persona que su patología es el alcoholismo, eso repercute en las células del hígado, que es el que tiene que filtrar todo eso, y constantemente se están lesionando, ¿sí? Entonces, por un lado yo estoy reparando, pero cada vez que termino de reparar algo, ¡pumba!, me lo tiran abajo de vuelta. Entonces, en este caso el agresor, que sería el alcohol, persiste y la respuesta inflamatoria se vuelve crónica. Bien, y vamos a ver que hay un punto en que incluso la respuesta inflamatoria, cuando persiste, en sí misma puede volverse lesiva, porque vamos a ver que hay otros procesos, ¿sí? Cuando hablamos de que hay destrucción tisular, hay cicatrización, hay procesos de fibrosis, ¿bien? Que esos vuelven, ¿sí?, a hacerse lesivos para el cuerpo. ¿Por qué son lesivos para el cuerpo? Porque ahí ya no logramos volver a la normalidad, sino que volvemos a un estado en que las células pierden su arquitectura, ¿sí? Y al perder su arquitectura pierden su función especial, ¿sí? Entonces ahí hablamos de que va a haber pérdida de función, ¿bien? Otra cosa para tener en cuenta es que la inflamación va en conjunto con el sistema de reparación. El sistema de reparación muchas veces está asociado, si hablamos de tipo de lesiones como que me corto, me golpeo, demás, donde hay extravasación de sangre, por ejemplo, con la coagulación, ¿sí? Entonces son cosas que van en paralelo, ¿sí? Muy relacionado, ¿sí?, la respuesta inflamatoria con, por ejemplo, el proceso de coagulación. Esto yo les había adelantado en la clase pasada que había ciertos signos de la inflamación, ¿bien? Generalmente también conocidos como signos del Celso, porque hace un montón de tiempo que científicamente se pensó en qué procesos se ponen de manifiesto a nivel físico evidentes cuando el paciente está pasando por un proceso inflamatorio. Son los cuatro comunes que son calor, rubor, tumor y dolor. Después se agregó un quinto signo, ¿sí?, que a mí me gustaría que si ustedes les preguntamos los signos nos puedan decir los cinco, que es el de pérdida de función, ¿sí? Ese se agregó un poquito después a esos cuatro, pero los cinco se consideran en total los signos de la inflamación. Bien, vamos a hablar de calor, ¿sí? El calor se produce porque hay un aumento del flujo de la sangre hacia la zona y además un aumento metabólico de los mediadores. Piensen un cachito, ¿dónde viajaban, ¿sí? ¿Por dónde viajaban las células que iban a intervenir en la respuesta inmunitaria? ¿Dónde las íbamos a encontrar? En la sangre, ¿sí? También en las partes de los órganos linfáticos, pero la sangre va a ser su principal medio de transporte. Entonces, yo tengo un proceso inflamatorio, ¿sí?, donde necesito participación activa tanto de las células como de los mediadores, ¿sí? Necesito que lleguen. Entonces, ¿qué voy a hacer? El flujo sanguíneo me va a aumentar porque yo quiero que estos lleguen y lleguen rápido.
¿sí? Es lo mismo que decir, tengo que movilizar un montón de gente del punto A al punto B, le voy a poner a aumentar la frecuencia en la que van a tener los medios de transporte para hacerlo. En este caso la frecuencia, ¿sí? Es el flujo sanguíneo. Y además, piensen otra cosa en cuando ustedes hacen ejercicio, ¿sí? Que están quemando energía, ¿sí? Imagínense si hacen, no sé, bicicleta, que están pedaleando rápido porque están yendo cuesta arriba y tienen que hacer mucho esfuerzo. Cuando llegan a la cima, ¿cómo están? Están rojos, sudorosos, ¿sí? Se tocan los cachetes y tienen calor porque hicieron gasto calórico, ¿sí? Acá los mediadores están con el metabolismo acelerado porque están trabajando a full. Entonces el trabajo a full, si ese gasto calórico que están haciendo ellos de energía, si a eso me refiero con gasto calórico, gasto de energía, tiene que ver que me aumenta también el calor en la zona. Y muy parecido a esto viene el tema de por qué tenemos rubor, por qué nos ponemos rojos, ¿sí? O por qué se pone roja la zona, ¿sí? La zona se vuelve enrojecida por la acumulación de sangre, ¿sí? Porque tengo más flujo sanguíneo, ¿sí? Y además por los mediadores que tengo ahí que están trabajando, ¿sí? Entonces, el calor y rubor vienen prácticamente de la mano. Después tenemos tumoración, ¿sí? Tumoración que es que se me haga el chichón, tengo un bultito, ¿sí? Esto es porque en la zona de inflamación aumenta el tamaño porque tengo acumulación de sangre, ¿sí? Si tengo extravasación, tengo ¿sí? Edematización. Y esa edematización es por exudado, ¿sí? Que es un tipo de líquido, ¿sí? Extracelular, ¿sí? Un líquido intersticial. Y después tenemos dolor. Todo eso, la acción de los mediadores, ¿sí? Además el edema, me está alterando a las pobres fibras nerviosas sensitivas, ¿sí? Que no están preparadas para recibir estas señales y las interpretan como señales de dolor. Entonces me están diciendo a mí, me duele, me duele, me duele, ¿sí? Y después tenemos el quinto signo, que hablamos de pérdida de función, y esto tiene que ver con una vez que se lesionó todo esto y que está activo el proceso inflamatorio, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se podía volver crónico o puedo tener pérdida de función? Puedo tener una lesión que sea tan masiva que supere la capacidad de reparación que tengo a nivel orgánico, ¿sí? Entonces ahí estoy hablando de pérdida de función. ¿Sí? Pérdida de función porque ya de entrada la lesión es de esa manera, ¿sí? Perdí una herida de pérdida de sustancias. ¿Se acuerdan que lo vimos en primeros auxilios? ¿Cómo reparo eso? No hace magia en el cuerpo, ¿sí? Va a poder repararme ese tejido, pero va a quedarme una cicatriz. Y esa cicatriz no va a tener la misma sensibilidad, ¿sí? Ni la misma elasticidad que tenía ese tejido principal que tenía yo antes, ¿bien? O cuando hablamos de procesos crónicos, la fibrosis, ¿sí? Que también me lleva a esta pérdida de arquitectura y la consiguiente pérdida de función, ¿bien? Entonces, los signos de la inflamación son en total 5. Calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de función como última consecuencia. Esta, chicos, es la diapo buchona, ¿sí? Una de las diapos que nos van a servir para poder entendernos cuando hablamos, ¿sí? Con este léxico particular a lo que va a ser inmuno y también el 4 que viene para fisiopatología. Créanme que tener en cuenta estos términos les va a aliviar un montón el entender rápidamente de qué estamos hablando, ¿bien? Entonces, vamos a ver que en cuanto a la determinación del órgano afectado, nosotros tenemos una terminación que es itis. Cuando hablamos de itis, vemos eso en una palabra, la tenemos que asociar con inflamación. Y la parte adelante, ¿sí? la parte que está adelante en esta palabra conjunto, generalmente nos está demarcando qué órgano es el que está siendo afectado. Por ejemplo, lo que tenemos acá, encefalitis, ¿sí? Inflamación del encéfalo, del cerebro, ¿sí? Gastritis, inflamación del estómago, ¿sí? Otitis, inflamación de los oídos, ¿sí? Etcétera. Hay algunos que están por fuera de esta terminología, pero en la mayoría sí se van a utilizar estas formas compuestas de las palabras para determinar cuál es el órgano que está afectado. ¿Bien? Otro término que tenemos nos está dando cuenta de qué tan grande, ¿sí? Cómo está distribuida, ¿sí? Cuál es la extensión de esta lesión, de esta inflamación. Y ahí tenemos focal, ¿sí? Algo focalizado es algo puntual, yo lo puedo ver en un solo lugar, lo tengo ahí, no lo tengo en ningún otro lado. Multifocal, ¿sí? Tengo diferentes de estos puntos que están bien delimitados, ¿sí? Zonal, ahí tengo un área completa, ¿sí? Por ejemplo, digo, esta inflamación está completamente en el antebrazo, ¿sí? Entonces, la tengo ahí, todo el antebrazo, pero en otro lado. Extensiva, ahí tengo una inflamación que la tengo por todo el cuerpo. Y cuando hablamos de difuso, estamos hablando de que no puedo determinar dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Algo difuso es algo confuso, ¿sí? Para determinarlo, si no está bien claro los límites que tengo en cuanto a la extensión o la distribución de esta inflamación.
Otros términos que tenemos que nos van a dar cuenta de el proceso, ¿sí? O las características de la lesión que tenemos, bien, del proceso inflamatorio, es el de exudado. Exudado ya les nombré recién, pero vamos a dar en cuenta cuál es la definición concreta de exudado. El exudado es un líquido extravascular de carácter inflamatorio, o sea que siempre que tengo un exudado lo puedo relacionar a la inflamación, y va a presentar una concentración elevada de proteínas y abundantes restos celulares. ¿Por qué puede tener esta concentración elevada de proteínas y abundantes restos celulares? Porque hubo una alteración a nivel de la permeabilidad normal de los vasos. ¿Sí? En condiciones normales, ¿sí? Los vasos sanguíneos no permitirían este flujo, ¿sí? Hacia el espacio intersticial sin problema. Pero como está alterado por el proceso inflamatorio, como nombramos recién cuando vimos los signos, puedo tener ahora esta acumulación. Y dependiendo de qué cosas tenga en ese líquido, ¿sí? Cuáles son las proporciones de los elementos que están en ese líquido extracelular, ese líquido intersticial, yo puedo clasificar al exudado en seroso, fibrinoso, purulento o sus opciones mixtas, ¿sí? Donde tengo una mezcla de estos contenidos. Cuando hablamos de exudados serosos, estamos hablando que tengo mucho líquido y poca cantidad, ¿sí? O una cantidad moderada de las proteínas. Cuando hablamos de exudado fibroso, ¿sí? Acá voy a tener mucha fibrina, ¿sí? Generalmente los exudados fibrosos me están dando cuenta de que tengo una lesión más grande a nivel vascular, ¿sí? Se liberó mucho de esta fibrina. Y cuando hablamos de superativo, ¿sí? Acá tenemos muchos restos de componentes celulares y mucho aumento de los que son los neutrófilos, ¿sí? Generalmente supurativa, purulenta, ¿sí? Pus, ¿sí? Muchos están asociados a, por ejemplo, bacterias piógenas, ¿sí? Son infecciones un poquito más graves en cuanto a la respuesta que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, exudados serosos, fibrinosos o purulentos. Después tenemos la duración, ¿sí? Los términos aguda, subaguda y crónico, que ahora les vamos a ver más adelante, nos están diciendo cuánto dura esto, ¿sí? Agudo es algo rápido, me está hablando de horas, días, ¿sí? Subagudo es una medida entre lo que hablamos de agudo y crónico, o sea, es un poquito más que una inflamación aguda, pero menos que lo que yo consideraría algo proceso crónico. Y cuando hablamos de algo crónico es algo que persiste en el tiempo. Si yo tengo un mes de proceso inflamatorio, tengo 2 meses, un año de proceso inflamatorio. Si es algo crónico, perdura en el tiempo. Y el último que tenemos, nos están hablando de qué tan grave es esta inflamación, ¿sí? Leve, moderada, severa, ¿sí? Una inflamación que no está generando ningún problema, ¿sí? Es algo leve. Algo moderado es, lo puedo controlar, pero si lo dejo solo y no le presto atención, se me puede ir de las manos. Y algo severo, si es algo grave, a lo cual si yo no lo trato en el momento, me puede dar cuenta de la vida del paciente, ¿sí? Entonces, terminología. Cuando terminan en itis, inflamación. La distribución, hablamos de focal, multifocal, zonal, extensiva, difusa. Cuando hablamos del exudado, que es este líquido que me está dando cuenta de un proceso inflamatorio que me alteró la permeabilidad de los vasos, podemos hablar de seroso, fibrinoso o purulento. Cuando nos avisamos de cuánto tiempo dura esto, aguda, subaguda y crónica. Y cuando queremos ver qué tan grave es esto, ¿sí? Qué tan severo es esto, decimos que es leve, moderado o severo. Recién vimos un montón de terminologías aplicadas a la inflamación. De todo eso, ¿qué vamos a tomar nosotros como determinante clasificatorio? La duración. Sobre todo porque en la duración nos va a marcar 2 etapas o 2 fases muy distintivas en cuanto al proceso inflamatorio, ¿sí? En cuanto a las características que presenta cada una de ellas. Tenemos por eso inflamación aguda, que es de breve duración, e inflamación crónica que persiste en el tiempo. En el medio no nos olvidamos que tenemos una clasificación de subagudo, que es una terminología intermedia y por lo tanto tiene características tanto de la aguda como de la crónica. Bien, pero vamos a ponernos el foco en lo macro, en poder separar agudo de crónico. Bien, entonces, en las próximas diapos, ¿sí? Vamos a ver esto un poquito más en detalle. De vuelta, esta diapositiva tienen ahí un cuadrito que es bien de resumen de cuáles son los puntos esenciales a diferenciar entre inflamación aguda e inflamación crónica. Bien, entonces, los elementos característicos de la inflamación aguda van a ser vasodilatación, aumento de la permeabilidad, ¿sí? De esos vasos sanguíneos, por lo tanto voy a tener el consiguiente edematización, ¿sí? Consiguiente edema. Migración de neutrófilos y proteínas plasmáticas. ¿Bien? Y en la inflamación crónica, las características que tengo van a ser presencia de linfocitos y macrófagos,
proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis y necrosis, ¿sí? De todo esto ya han escuchado, ¿sí? Me parece que el único término que no se vio hasta ahora en la cursada, por ahí me estoy equivocando, es el de necrosis. Cuando hablamos de necrosis estamos hablando de muerte del tejido celular, ¿sí? Algo necrótico, necrosado es algo que está muerto, ¿sí? Ya es elemento que no sirve a nivel celular, a nivel de tejido, ¿bien? Entonces, teniendo esto en claro, ¿sí? Como veía, vamos entonces a hablar de inflamación aguda e inflamación crónica y explicar un poquito más estas características que nombramos recién. Cuando hablamos de inflamación aguda, vamos a ver qué es la inflamación, el proceso que se produce a las horas o al día, ¿sí? Días, de haber reconocido ese agente lesivo o esa lesión en forma orgánica. ¿Bien? Entonces, es la inflamación inmediata a reconocer esa lesión. Vamos a ver que está caracterizada por vasodilatación, que quiere decir que los vasos sanguíneos van a modificar su calibre, se van a dilatar para poder permitir el aumento del flujo sanguíneo que es necesario para que lleguen a la zona afectada esas proteínas plasmáticas y esas células de la respuesta inflamatoria. ¿Bien? Vamos a ver que esto afecta primero a las arteriolas y que además se abren lechos vasculares en la zona afectada. No solamente eso, sino que también vamos a ver que tenemos cambios en la arquitectura microvascular, ¿sí? En condiciones normales, el endotelio de los vasos sanguíneos no permite el pasaje de ciertas proteínas, de ciertas moléculas y de ciertas células hacia el espacio intersticial. En este caso, como queremos que esas lleguen al lugar, vamos a ver que las células endoteliales van a aumentar el espacio que hay entre ellas y eso lo hacen mediante contracción. Contracción se achicharra, entonces imaginen que si se hacen más chiquititas, el espacio que tengo entre dos células endoteliales, ese espacio que se llama interendotelial, aumenta. ¿Sí? Al aumentar ese espacio permito el pasaje a ciertas cosas que antes no podían pasar. Entonces ahora, en base a ese cambio de arquitectura microvascular, tengo pasaje libre de leucocitos y proteínas plasmáticas hacia el espacio intersticial. Este cambio de la arquitectura microvascular, sumado a la dilatación, ¿sí? De los vasos sanguíneos, esa vasodilatación, me lleva a la edematización de la zona. Esto que habíamos hablado, que era esa acumulación de líquido con diferentes proporciones de contenido en cuanto a proteínas y células, que se iba a acumular en el espacio intersticial y que era característico del proceso inflamatorio. No solamente tenemos eso, sino que al mismo tiempo, sí, y debido a que está relacionado con esta vasodilatación y con este cambio en la arquitectura microvascular, voy a tener un aumento, una proliferación de leucocitos hacia la zona, ¿sí? Sobre todo aquellos que están especializados en hacer fagocitosis, que van a ser los neutrófilos y los macrófagos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de inflamación aguda, estamos hablando de la inflamación que se sucede inmediatamente o en periodos bastante cortos después de que se reconoció este agente lesivo, ¿sí? Este agente que está generando daño y que está caracterizada por vasodilatación, cambios en la arquitectura microvascular, ¿sí? Acompañado con el subsiguiente edema, ¿sí? Y además una proliferación de leucocitos especializados en la fagocitosis, como van a ser los neutrófilos y los macrófagos. Hablando de inflamación crónica, es aquella inflamación que perdura, ¿sí? Durante un tiempo prolongado, ¿sí? Entonces estamos hablando de que tenemos semanas, meses de duración en el que persisten todos estos cambios que se conllevan a la inflamación, al proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que tenemos daño tisular, ¿sí? O sea, vamos a ver que hay necrosis. Esto está debido a dos cosas. Por un lado, a que puede persistir el agente lesivo, ¿sí? Y por otro lado es que las células inflamatorias también pueden llevar a la lesión de la zona que está queriendo repararse. ¿Bien? Y a la vez que tenemos este daño tisular, ¿sí? Tenemos toda esta respuesta inflamatoria que es en pos de reparar, ¿sí? Ese es el objetivo que tenemos cuando hablamos de proceso inflamatorio, destruir este agente lesivo y además que teníamos justo con la respuesta inflamatoria todo lo que eran los procesos de reparación. Entonces, esos intentos de reparación nos van a caracterizar a la inflamación crónica porque le di más tiempo a que se pongan de manifiesto, ¿sí? Estos intentos de solucionarlo, ¿sí? Entonces voy a tener reemplazo del tejido dañado con tejido conectivo y cuando ese tejido conectivo, ¿sí? Está en proporciones mucho mayores a los que realmente me conforman al órgano en sí, estamos hablando de fibrosis, ¿sí? Que la fibrosis es el desarrollo en exceso del tejido conectivo, ¿sí? También vamos a tener que hay infiltración de células mononucleares, ¿sí? De macrófagos, linfocitos y células plasmáticas.
Tanto los macrófagos como las células endoteliales, ¿sí?, van a liberarnos factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento nos van a dar como resultado lo que se llama angiogénesis, que es la proliferación de vasos sanguíneos, ¿sí?, y también de vasos linfáticos. ¿Esto por qué? Porque yo estoy intentando reparar. Si estoy intentando reparar, necesito también que a esos nuevos tejidos que se están generando, esas nuevas poblaciones celulares, también les lleguen vasos sanguíneos, que tengan los vasos linfáticos, que son los que me hacen el drenaje del líquido tisular sobrante. Bien. Entonces es obvio que necesito también, como intento de reparación, una proliferación de esos vasos que son necesarios para la vida, la sobrevida de esos tejidos. Bien, entonces, para poner esto bien en conjunto, hablamos de inflamación crónica, estamos hablando de una inflamación que en cuanto al tiempo es persistente, ¿sí? Se sucede a través de las semanas, de los meses, donde van a consistir dos cosas. Por un lado el daño tisular y por otro lado el intento de reparación y además una infiltración de células que son mononucleares, que van a ser los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. Cuando hablamos de daño tisular nos estamos refiriendo a que va a haber, ¿sí?, necrosis del tejido provocado por una persistencia del agente lesivo o por la propia acción de la respuesta inflamatoria. Cuando hablamos de los intentos de reparación, son todos los intentos que está haciendo el cuerpo de volver a la normalidad y que están caracterizados, ¿sí?, por el reemplazo del tejido dañado por tejido conectivo, que cuando se hace en exceso nos conlleva a la fibrosis, y además con una proliferación, ¿sí?, de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, esto mediado por los estímulos, los factores de crecimiento que nos están dando los macrófagos y las células endoteliales. Y ahora para ponernos en claro estos procesos, ¿sí?, el objetivo que tengo en el proceso inflamatorio, antes de hablar de los mediadores y de hablar un poquito más en detalle de algunas cosas, para no ponernos de eje, vamos a ver bien recordar cuáles son esos objetivos de este proceso. Tenemos primero localizar el proceso, o sea, tengo un agente lesivo y necesito que el cuerpo pueda reaccionar frente a eso, ¿sí?, y vaya con el objetivo de remover ese agente causal. Entonces, localizo el proceso, remuevo el proceso y ahora tuve una lesión, ¿sí? Esa lesión, entonces, el tercer objetivo que tengo con respecto al proceso inflamatorio es la reparación del área dañada, ¿sí? Entonces, esto lo podemos abreviar en tres objetivos del proceso inflamatorio: localización del proceso, remoción del agente lesivo y reparación del área dañada. Bien, chicos, y acá tenemos la diapo que seguramente más de uno cuando la vio en el Power dijo, ¿qué está pasando acá? Que son todas estas palabras raras, ¿sí? ¿Qué es esto? Quédense tranquilos que los que nos interesa a grandes rasgos, que ustedes entiendan que el proceso inflamatorio va a estar regulado, ¿sí? Hay ciertos factores que intervienen para moderar esa reacción y para que funcione, para que se dé y para que baje el proceso, ¿sí? Entonces tenemos mediadores de la inflamación, que son los que vamos a nombrar ahora, y tenemos también las citoquinas, que estas ya las conocíamos de antes, ya hemos visto, ¿sí?, qué función cumplían. Estas en particular son citoquinas tempranas o de alarma, ¿sí? Son las primeras que están dando cuenta acá que algo está pasando, ¿sí? Se van a llamar la mayoría interleuquinas y después tenemos algunos que son nombres propios que yo después les voy a decir qué significa cada una de las siglas que están viendo ahí en pantalla. Bien, entonces empezando con los mediadores de la inflamación, la mayoría son aminoácidos, también son de origen lipídico y cada uno cumple una función en particular, ¿sí? En líneas generales van a estar abocados más que nada, ¿sí?, a tres funciones: a la vasodilatación, a la vasoconstricción, ¿sí?, y a la regulación de la función leucocitaria, ¿sí?, a la acumulación de la regulación o activación de células leucocitarias. Bien, entonces tenemos la histamina y la serotonina, ¿sí? Estas dos son vasodilatadoras, ¿sí?, dilatan las arteriolas y aumentan la permeabilidad de las vénulas. La bradicinina, ¿sí?, esta es vasodilatadora y además secreta óxido nítrico, que después lo vamos a ver óxido nítrico para qué nos sirve. Las prostaglandinas son muy importantes, esas también hacen vasodilatación. Los tromboxanos van a hacer vasoconstricción. Las quimiosinas van a hacer reclutamiento y activación leucocitaria. Hay un montón de enzimas de por medio, ¿sí? La que estamos nombrando acá, por ejemplo, la triptasa, esa es una activadora de los mastocitos, ¿sí?, que los mastocitos son unas células que en su interior tienen histamina, heparina, factor de crecimiento, citocinas, o sea que esta nos sirve muchísimo, ¿sí?, que me active a esa célula.
Tenemos también el factor activador de plaquetas, que se abrevia PAF, ¿sí? Entre sus funciones me puede hacer lo que es la agregación plaquetaria, o sea que las plaquetas converjan en el sitio de una lesión y empiezan el proceso de coagulación, ¿sí? Tenemos a la fibrina, que es esta proteína fibrosa que surge de la descomposición del fibrinógeno cuando este pasa, ¿sí?, hacia el espacio intervascular, ¿sí?, intersticial. En realidad, perdón, intraocular no, intersticial, ¿sí? Después tenemos a C3A y C5A, que son las partes de lo que sería el sistema de complemento que habíamos nombrado anteriormente, ¿sí? A veces puede estar también, ¿sí?, la proteína C4A, ¿sí? Estos también que eran los que le dan toda esa vía, que es el sistema de complemento, ¿sí? Entonces, fíjense como más que nada todas estas están haciendo lo que les comenté recién. Vasoconstricción, vasodilatación, ¿sí? Intervienen con la llamada, ¿sí?, o que lleguen diferentes tipos de células hacia el lugar, ¿bien? Y entonces tenemos Si se tienen que acordar algunas, acuérdense de histamina, acuérdense de prostaglandinas, ¿sí? Serotonina y bradicinina. Esas son las 4 más importantes, sobre todo histamina y prostaglandinas, y esas son las que por lo menos tienen que tener en cuenta que intervienen acá, ¿bien? Después tenemos a las citoquinas tempranas o darlermas, ¿sí? Estas que dije, la mayoría van a llamarse interleuquinas, ¿bien? Tenemos acá a la interleuquina 1, ¿sí? Esta la producen los macrófagos y las células epiteliales, ¿sí? Dos células que están atentas y que están bien ahí, lo que era nuestra primera barrera, ¿sí?, de defensa. Y estas van a inducir la respuesta y la localización del sitio de inflamación, ¿sí? Entonces dan inicio a la respuesta inmunitaria, ¿sí?, a la respuesta inflamatoria, y además me sirven como señalización de, che, acá está pasando esto. Este es el sector donde ustedes tienen que venir. La interleuquina 6, esta también es secretada por los macrófagos y esta también interviene y da inicio a este proceso inflamatorio. Después tenemos, ¿sí?, al TNF. TNF es el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Esto lo que me va a hacer activación local del endotelio vascular, liberación de óxido nítrico con vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Entonces fíjense en cómo tanto la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral van a ser los conductores del proceso, son los que me están dando inicio, ¿sí?, de entrada a esto. Después tenemos a otras citoquinas que van a ser quimiotractantes, como la interleuquina 8, ¿sí?, que quiere decir que sea quimiotractante, que esta atrae células, en particular a los neutrófilos y a los linfocitos. Después tenemos otras interleuquinas que van a ser inductoras de la respuesta linfocítica, que van a ser la interleuquina 12 y la interleuquina 18. Estas van a ser, ¿sí?, como dicen, inductoras de respuesta linfocítica, y sobre todo la interleuquina 12, ¿sí?, la 18 también, va a activarme, ¿sí?, a los linfocitos citotóxicos y a las células NK, ¿sí?, esas las que eran asesinas naturales, bien, sobre todo esas dos. Después tenemos generadores de las células en médula ósea, o sea que tienen función hematopoyética. Estas van a ser la interleuquina 3 y esa que hablamos de GMC-SF es el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, ¿sí? Entonces, todas estas me generan esas células que se producen a nivel de la médula, sino en función hematopoyética. Y por último, tenemos a las células supresoras, las interleuquinas, que son supresoras del proceso. Si yo intento que esto se regule de forma continua, quiero que en un momento cuando ya eliminé el agente lesivo, que todas estas células, estos factores que están interviniendo, acaten la orden de que ya está, que ya terminó, ¿sí?, que se vaya cada uno a su lugar y que ya terminó todo el proceso de acá de inflamación, se terminó. Entonces tenemos a estas interleuquinas que van a inhibir a estas otras células. Tenemos a la interleuquina número 10, ¿sí?, que esta es funciones de inhibidor de síntesis de las citoquinas, y después también, que es un supresor de procesos, el TGF-beta, ¿sí?, que es el factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Entonces, estas dos suprimen el proceso inflamatorio. ¿Bien? Entonces, estas son las diferentes interleuquinas. Si se tienen que acordar 3 para decirme, acuérdense la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral, ¿sí?, el TNF, que estos van a ser los conductores del proceso, ¿sí? Después pueden decir, si no hace falta que ustedes sepan específicamente qué hace cada una, pero está bueno que lo tengan en cuenta, ¿sí? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, interleuquina 12, 18, interleuquina 3,
el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, la interleuquina número 10 y el factor de crecimiento transformante, ¿sí? Tampoco es que son demasiados, ¿bien? Pero bueno, chicos, lo más importante sí son esos 3 primeros que hablamos y los que nombramos de mediadores de inflamación, por lo menos histamina, serotonina, prostaglandinas y si se acuerdan la bradicinina, que además les nombramos en las próximas diapos, genial. Bien, chicos, con esta diapo lo que les va a pasar es que hay muchas cosas que les suenan, ¿sí? Porque hace un rato que venimos hablando de ellas, pero nos pareció bueno ver la respuesta inflamatoria distribuida en las etapas y hablar de vuelta de cada una de ellas para que no quede ninguna duda sobre este tema, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra diapositiva guía y en las siguientes vamos a explicar cada una de estas etapas en particular. Bien, entonces tenemos, se detecta la lesión, que es donde tenemos el agente lesivo, ¿sí? Se va a producir la síntesis de quimiosinas, ¿bien? Hay vasodilatación capilar, hay un aumento de la permeabilidad del endotelio, hay penetración de las células en los tejidos, se llega a la zona lesionada, ¿sí? De estas células y demás, y hay acción local de esas células en la zona que estaba lesionada, en la zona, ¿sí? Que me dio inicio a este proceso inflamatorio, ¿bien? Entonces, tenemos esta cadena de cosas que se suceden, una ha llevado a la otra. Vamos a ver ahora en particular cada una de ellas. Quimiotaxis, ¿sí? Este es un concepto que ya hablamos un poquito hace un rato cuando nombramos la función de la interleuquina número 8, ¿sí? Que este iba a ser quimioatractante, ¿sí? Que atraía a los neutrófilos y a los linfocitos, ¿sí? Entonces vamos a ver que la definición de quimiotaxis es el desplazamiento que por atracción realiza una célula a lo largo de un gradiente de concentración de una molécula atrayente. ¿Cuál va a ser esa molécula atrayente? ¿Sí? Estas citoquinas son moléculas atrayentes. ¿Y por qué hablamos de un gradiente de concentración? ¿Sí? Imagínense que pasamos esto a personas. ¿Sí? Ahí me está pasando algo, se me está prendiendo fuego la casa y salgo como loca a gritar a la puerta, ayúdenme, ayúdenme. Mi vecina me escucha, sale a gritar, pide ayuda, ¿sí? Todos los vecinos, porque se están prendiendo las casas de ellos también, ¿sí? Porque mi fuego es así, me come mi casa y la de todos los demás. Entonces todos empiezan a gritar, che, ayúdennos que nos estamos prendiendo fuego. Entonces, ¿a dónde van a ir los agentes de servicio? ¿Sí? Los bomberos, el policía, ¿sí? ¿Dónde van a ir? Al lugar donde están escuchando los gritos, porque es la señal de alarma de que algo está pasando. ¿Sí? Si nosotros hacemos esa correlación de que el sistema inmune, las células del sistema inmune eran los del sistema de defensa, ¿sí? Nuestros soldaditos, nuestros policías, nuestros bomberos, entonces eso es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Ese gradiente de concentración, ¿sí? Se está dando en la zona lesionada, porque son las células las que están dando cuenta de que algo está pasando y están pidiendo ayuda a través de estas citoquinas. ¿Bien? La mayoría de las primeras que empiezan todo esto van a ser las células tisulares, ¿sí? Las cebadas, los fibroblastos, los queratinocitos, todas estas células que van a ser adyacentes a la zona infectada o la zona lesionada, ¿sí? Entonces, estas son las primeras que están ahí, se dan cuenta de lo que están pasando, son activadas y empiezan a promover la respuesta inflamatoria. ¿Cómo promueven la respuesta inflamatoria? Liberando estas citoquinas, ¿sí? Que tienen este efecto quimioatractante, ¿sí? Entonces, ese lugar en la zona lesionada, ¿sí? Tengo este aumento de concentración de estas células que me están atrayendo a otras, ¿bien? Entonces, a través de este proceso, a ese lugar me van a llegar y me van a acumular las células en el sitio dañado, ¿sí? Entonces, quiere decir que esto me está permitiendo no solamente, ¿sí? Que me vengan otras células, sino que ayuda a las células de respuesta inflamatoria a reconocer cuál es el sitio de lesión, cuál es el lugar donde tienen que ir a intervenir, ¿sí? Vamos a ver que inicialmente las células que van a responder a esto, ¿sí? A través de esos estímulos quimioatractantes, van a ser los neutrófilos, ¿sí? Y después, en un plazo de unas 24 a 72 horas, los que van a venir son los monocitos, los fagocitos y los linfocitos, ¿sí? Sobre todo acuérdense en esto porque hay como un pase de posta entre lo que es la respuesta inflamatoria, que pertenece a la respuesta inmune innata, y la respuesta inmune adaptativa, la respuesta inmune adquirida, ¿sí? Donde hablamos de que ya pueden llegar al sitio de lesión linfocitos, ¿sí? T o B, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de quimiotaxis, estamos hablando de el desplazamiento que está haciendo una célula a lo largo de un gradiente de concentración de una molécula adyacente y que nos sirve para reconocer el sitio de lesión y que las células que son responsables de la respuesta inflamatoria lleguen a cumplir su trabajo en el mismo.
De vasodilatación ya hablamos un montón, ¿sí? Pero ahora podemos poner nombre y apellido a cuáles son estas sustancias que van a ser inductoras de este cambio, ¿sí? A nivel vascular, ¿sí? Estas van a ser producidas y secretadas más que nada por los mastocitos, por los basófilos y las células endoteliales, y van a ser la histamina, la bradicinina, las prostaglandinas y las triptasas, ¿sí? Vamos a ver que al interaccionar estas sustancias con el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿sí? Estos van a distenderse, quiere decir van a aumentar su calibre. Por lo tanto, van a permitir que se aumente el flujo de sangre hacia el área inflamada, ¿sí? Y nos van a generar esos signos de la inflamación que ya conocemos, que van a ser calor y rubor, ¿sí? Calor y enrojecimiento, porque aumentan la temperatura, ¿sí? Todo esto están siendo activados los mediadores, están haciendo gasto de energía, y además aumenta la acumulación de sangre en el lugar, ¿sí? Entonces ahí teníamos calor y teníamos enrojecimiento, ¿sí? Todos productos asociados a la vasodilatación. Bien, con esa dilatación que tuvimos a nivel de los capilares, ahora también tenemos un aumento de la permeabilidad, ¿sí? En condiciones normales vamos a ver que siempre hay un equilibrio, ¿sí? Entre lo que es la presión hidrostática, que es la presión que se ejerce dentro de los vasos sanguíneos, y la presión oncótica, que es la presión que se ejerce en el intersticio celular, ¿sí? Esto va a depender, esas presiones van a diferenciar si estamos hablando de capilares arteriales o de capilares venosos, ¿sí? La presión oncótica generalmente es de 25 milímetros de mercurio, ¿bien? Cuando hablamos de las arteriolas, ¿sí? La presión hidrostática en este caso es 5 milímetros de mercurio más, ¿sí? Entonces lo que nos permite que haya filtración, ¿sí? Que las arterias nos den sus productos de la sangre hacia el intersticio. Y cuando hablamos de la presión en los capilares venosos, vamos a ver que está por debajo, ¿sí? En este caso es de 18 milímetros por mercurio y la otra es de 25, entonces están por menos y permite que ahora sí tengamos reabsorción, ¿sí? Cuando las presiones están normales, ¿sí? Que la presión hidrostática y la presión oncótica son similares, ahí no tenemos pasaje, ¿sí? No tenemos filtración neta. En este caso, lo que estamos hablando es que la presión hidrostática va a ser mucho, pero mucho mayor a la presión oncótica, ¿sí? Incluso supera la capacidad, ¿sí? De esa presión hidrostática de la que hablábamos en los capilares arteriales, ¿sí? Es más grande que eso todavía. Entonces, como la presión hidrostática es mayor a la presión oncótica, lo que me favorece es una fuga de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial, ¿bien? Entonces vamos a ver que eso me permite que pasen a ese lugar, ¿sí? Líquidos, ¿sí? Y sobre todo proteínas sanguíneas, en las que se van a encontrar las proteínas del complemento, ¿se acuerdan que las nombramos? C3A, C5A, incluso C4A, y también las inmunoglobulinas, que las inmunoglobulinas son los anticuerpos que están producidos por las células de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Entonces cuando esto está más avanzado, ahí intervienen también esas inmunoglobulinas. Al acumularse todo esto en el espacio intersticial nos generaban ese edema. El edema era el que nos permitía a nosotros diferenciar uno de los signos de la inflamación, que iba a ser el tumor, ¿sí? La tumoración. Después vamos a ver que esta distensión de los tejidos, ¿sí? La acción que tiene la bradicinina y el estímulo, ¿sí? Sobre todo que esto me va a ejercer sobre las fibras nerviosas, sobre estos nociceptores, me van a generar dolor, que este también era uno de los 4 signos del Celso, ¿sí? Uno de nuestros 5 signos de la inflamación en total, ¿bien? Digo 4 signos del Celso porque Celso es el nombre del que nos había dado esos primeros 4. Acuérdense que después agregó el quinto signo de la inflamación, que era la pérdida de función, ¿bien? Entonces, aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Esto es a razón de la vasodilatación que se produjo antes. Tenemos una diferenciación entre la presión hidrostática y la presión oncótica, donde la presión hidrostática supera la presión oncótica, lo que precipita una fuga de líquido y proteínas al espacio intersticial. Esto nos va a generar edema y sobre todo el edema más la acción de uno de estos participantes de la respuesta inflamatoria me va a activar a los nociceptores, que son los nervios que van a estimularse y que me van a dar las señales de dolor. Bien, entonces ahí tenemos otros 2 signos de la inflamación que van a ser tumoración y dolor. Ahora tenemos adherencia y rodamiento celular, ¿sí? Este va a ser el proceso mediante el cual las células leucocitarias van a poder atravesar,
las membranas endoteliales, ¿sí?, de los vasos sanguíneos y acceder al intersticio celular donde está pasando, ¿sí?, todo el proceso de inflamación, bien, acceder a los tejidos, bien. Entonces vamos a ver que inicialmente, ¿sí?, estas células endoteliales van a tener moléculas, ¿sí?, de superficie que tienen adherencia de baja afinidad. Estas se van a llamar selectinas. Entonces vienen los neutrófilos, ¿sí?, son los primeros, después tenemos un montón de otros leucocitos que van a hacer esto como los monocitos, ¿sí? Vamos a decirle leucocito. Viene el leucocito, ¿sí?, encuentra a las selectinas en la superficie del endotelio y se va a adherir ahí, ¿sí? Pero no es una adherencia firme, es una adherencia de baja afinidad, ¿sí? Está adherido, pero ahí nomás, ¿bien? Entonces, hay un montón de estas selectinas en todo eso. Como no es muy fijo, si esto se sigue moviendo, pero siguen moviéndose en un momento que se llama rodación sobre el endotelio yendo de una selectina a otra selectina, ¿sí? Mientras está haciendo este proceso de rodamiento, ahí tenemos a las, ¿sí?, a las ciertas células, ¿sí?, que van a ser las quimiosinas, sobre todo las interleuquinas número 8, que se van a adherir a la superficie de estos leucocitos que están rodando y van a inducir la expresión de otros grupos de moléculas de adherencia, en este caso de alta afinidad, que van a llamarse integrinas, ¿sí? Entonces, estas, las interleuquinas número 8, se adhieren a los leucocitos, inducen la formación de integrinas, que las integrinas son moléculas de adherencia de alta afinidad. Entonces, ahora que lo tengo al leucocito adherido a la pared endotelial, mediante las integrinas tengo esta adhesión estable, me permite la migración entonces del leucocito a través del endotelio, lo que se va a llamar diapedesis, que se puede hacer de forma paracelular, aprovechando el espacio entre las células, o de forma transcelular, directamente atravesando la célula endotelial, ¿sí? Entonces, para poner esto todo de vuelta y que se entienda bien, ¿sí?, tenemos que en la superficie del endotelio de los vasos sanguíneos, ¿sí?, las células endoteliales van a tener unas moléculas de baja afinidad, de adhesión de baja afinidad, que van a llamarse selectinas. Estas selectinas son reconocidas por los leucocitos que van y se unen a ellas, pero como esa unión no es muy fuerte, ¿sí?, se siguen moviendo y desplazando de selectina a selectina en lo que se llama rodamiento, ¿sí? Entonces los leucocitos van a hacer rodamiento hasta que en su superficie se van a depositar, ¿sí?, las quimiosinas, sobre todo la interleuquina número 8, que va a permitir la expresión de una molécula, ¿sí?, de adherencia de mayor afinidad que se llama integrina. Esta integrina, ¿sí?, hace que la unión entre el leucocito y la célula endotelial sea estable, y esa unión estable permite la diapedesis, que la diapedesis es el proceso mediante el cual el leucocito atraviesa, ¿sí?, al endotelio, ya sea de forma paracelular o transcelular, para llegar al intersticio, ¿sí?, al lugar de los tejidos donde está sucediendo el proceso inflamatorio. Bien, chicos, acá tenemos una diapo, ¿sí?, que nos está mostrando un gráfico que nos pone bien en claro los conceptos que elaboramos en la diapositiva anterior. Bien, entonces vamos a verlo de a poquito, tranquilos, para poder realmente afianzar esto y seguir avanzando en lo que nos falta. Bien, empezamos por acá. Tenemos un macrófago, ¿sí? Estos macrófagos son una de las primeras células de la respuesta inflamatoria en actuar. En este caso vemos que este macrófago fagocitó a 2 microbios. Entonces, fagocita esos 2 microbios y el macrófago ya se dio cuenta que está pasando algo y que necesita la ayuda del resto de las células del proceso inflamatorio para poder resolverlo. ¿Cómo era la forma en que se pedían ayuda a las células entre sí? Mediante la emisión de estas proteínas de bajo peso molecular que iban a ser las citoquinas. En este caso tenemos de ejemplo a la interleuquina número 1 y el factor de necrosis tumoral. Acuérdense que también uno de los que iniciaba todo este proceso iba a ser la interleuquina número 6. Bien, acá en el gráfico nos ponen a la del factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Bien, entonces esas citoquinas iban a ser reconocidas por células de la respuesta inflamatoria. En este caso tenemos un leucocito. Ese leucocito reconoce esto, está viniendo para acá y quiere llegar del espacio intravascular, que es este, al espacio intersticial donde está siendo reconocido este proceso inflamatorio, donde tengo la lesión. ¿Bien? Entonces se acerca hacia las células endoteliales, que en su superficie tienen estas proteínas que se llaman selectinas, ¿sí? Estas selectinas, ¿sí?, tienen bajo afinidad, ¿sí? Entonces, estas selectinas tienen baja afinidad, se van a ligar
con el leucocito, pero es una ligación débil, una adherencia leve, por lo cual el leucocito sigue haciendo este rodamiento, este caminar por encima de todo lo que es el endotelio. ¿Bien? ¿Hasta qué? Hasta que en su superficie van a actuar estas quimiosinas, ¿sí? Tenemos de ejemplo a la interleuquina número 8. Y esas quimiosinas nos van a generar que en esta superficie se sinteticen estas moléculas de alta afinidad que van a ser las integrinas. Las integrinas, ¿sí?, tienen alta afinidad, adherencia de alta afinidad, ¿sí? Entonces, cuando reconocen en la superficie del endotelio, de las células endoteliales, estos ligandos, ¿sí?, que son específicos para ella, se unen de una forma muy estable, ¿sí?, y permanente. ¿Bien? Entonces, esta unión le permite al leucocito hacer la migración a través del endotelio, lo que se va a llamar diapedesis. ¿Bien? Entonces, esta diapedesis la podría hacer, como estamos viendo en este gráfico, de forma paracelular, o también podría ser de forma transcelular, que no lo estamos viendo acá, que es cuando atraviesa directamente la célula. ¿Sí? Entonces, hay proceso inflamatorio, se liberan citoquinas. Las citoquinas son reconocidas por los leucocitos, ¿sí? Estos leucocitos reconocen en la pared del endotelio a las selectinas, pero se adhieren levemente, por lo cual hay rodamiento, ¿sí?, hasta que en su superficie actúan las quimiosinas y se secretan, se generan unas nuevas, ¿sí?, moléculas de alta afinidad que se llaman integrinas. Las integrinas se pueden adherir muy fuerte, ¿sí?, con las células endoteliales, permitiendo entonces, ¿sí?, una adhesión estable que nos deja que los leucocitos migren a través del endotelio, ¿sí?, en lo que se llama diapedesis. Bien, chicos, estos hablamos recién, ya se los adelanté, se los comenté anteriormente, pero siempre está bueno que nos quede prolijo y además ya me estarán conociendo que a mí me encanta repetir las cosas, ¿sí? Van a pudrirse de escucharme repetir cosas. Entonces, tenemos acá que cómo culmina ese rodamiento, ¿sí?, en lo que es la diapedesis, ¿sí? Entonces vamos a hablar que termina ese rodamiento gracias a esa unión estable que nos dan las integrinas con esta diapedesis celular, que es el tránsito, ¿sí?, de los leucocitos hacia el foco infeccioso o el tejido lesionado a través del endotelio. Esto puede ser a través de las uniones intercelulares, lo que se llama paracelular, o también lo pueden hacer de forma transcelular, ¿sí?, atravesando la célula. Para atravesar la célula, lo que hacen, ¿sí?, los neutrófilos, por ejemplo, extienden lo que se llaman pseudópodos. Imagínense como que tiraron un montón, ¿vieron los ganchitos esos que tiran los ninjas para poder trepar los edificios? Bueno, imagínense una cosa así, como sogas, ¿sí? Entonces, extienden estos pseudópodos al interior de la célula y atraviesan, ¿sí?, los poros, aprovechan los poros que tienen las células para atravesarlas, ¿bien? Y entonces así llegan al espacio intersticial. En ese lugar de la inflamación, ¿sí?, las células que hacen fagocitosis, como los neutrófilos, como los macrófagos, ¿bien?, los van a endocitar, ¿sí?, a estos antígenos, ¿sí?, los van a procesar y sobre todo los van a convertir en pequeños péptidos que pueden ser presentados en los linfocitos T. Los linfocitos T son estas células de la respuesta inmune adaptativa o adquirida, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre tenemos un punto intermedio entre las dos respuestas que conocemos, la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Después vamos a hablar en detalle de los linfocitos T. Los linfocitos T no pueden reconocer a los antígenos de una, necesitan sí o sí que los presenten, ¿sí?, esas células presentadoras de antígenos que ya las habíamos nombrado, que se los presenten una partecita de estos para que ellos empiecen a trabajar y puedan actuar específicamente sobre esos antígenos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diapedesis, estamos hablando del pasaje o del tránsito leucocitario desde el intersticio, desde la zona intravascular, ¿sí?, a través del endotelio y hacia el intersticio donde se está produciendo la lesión. Bien, y acá tenemos un gráfico, ¿sí?, que nos pone también bien en claro lo que venimos diciendo, ¿sí? Es otra forma diferente de lo mismo que vimos hace un ratito. A mí siempre me gusta ponerles varios gráficos diferentes porque quizás a alguno el otro le pareció horrible y no le gusta y este le parece, ahora lo entiendo con este, ¿sí? Así siempre está bueno tener un poco de variedad en estas cosas. Acá está bueno más que nada encima el resumen que tenemos arriba, ¿sí? Nos marca las fases que tengo en este tránsito leucocitario y abajo cuáles son las moléculas que están interviniendo, ¿sí? Entonces tenemos primero la atracción hacia el foco inflamatorio, ¿sí? Esto eran las citoquinas, las quimiosinas, ¿bien? Después teníamos el rodamiento, ¿sí?, que era esa adherencia leve que tenían los leucocitos a través de las selectinas con el endotelio.
Después tenemos adhesión firme. Esta nos las iban a dar las integrinas. Y por último tenemos la diapedesis, extravasación leucocitaria o tránsito leucocitario, que podía hacerse de forma paracelular o de forma transcelular. La forma transcelular iba a ser a través de los pseudópodos que emitían los leucocitos, ¿sí? Y que aprovechaban los poros que tenían las células endoteliales para llegar hacia el espacio intersticial, y la forma paracelular es justamente utilizando, ¿sí?, este complejo de integrinas y los ligandos endoteliales. Y acá tenemos entonces estimulación de la vía extrínseca de la coagulación. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que paralelo al proceso inflamatorio están todos esos procesos de reparación. Entonces la coagulación es uno de esos procesos de reparación. Yo tengo daño a nivel endotelial, ¿sí? Necesito repararlo, ¿sí? Que deje de tener ese daño. Entonces vamos a ver que eso va a ser, la coagulación va a ser uno de los procesos mediante el cual yo voy a reparar ese daño. Una de las vías, hay dos vías de coagulación, una vía extrínseca y una vía intrínseca, ¿sí? Ahora nos vamos a poner a hablar de eso, ¿sí? Que es tranquilo, que es material que yo no me acuerdo si no lo habían visto en biología, y si no lo vieron en biología lo van a ver más adelante en hemato, así que quédense tranquilos que esto lo van a ver, y si no en fisiopatología, si me tienen a mí de profe, también lo van a ver. Así que queden tranquilos que es un concepto que lo van a tener más adelante, ¿sí? Ahora sepamos más que nada que hay dos vías de coagulación, una vía extrínseca y una vía intrínseca, ¿sí? La que se activa en este caso es la extrínseca, ¿sí? Y va a terminar, ¿sí?, ese proceso de coagulación con la formación de fibrina, ¿sí? Que la fibrina lo que me permite es darle adhesión a esas plaquetas que son las primeras que me forman el tapón o el coágulo, ¿sí? Cuando yo hablo del coágulo estoy hablando de plaquetas más fibrina, ¿sí? Imagínense, las plaquetas por sí solas no se pueden adherir, se adhieren, pero no están totalmente firmes. En cambio, la fibrina es como algo pegajoso que me aglutina todas las plaquetas y me las adhiere bien a la zona de lesión, ¿sí? Entonces, ¿sí?, estado procoagulante, o sea que facilita y promueve la coagulación, me impide la diseminación de los gérmenes a través de la circulación sanguínea, porque estoy poniendo un tapón, no les permito que puedan pasar por ahí, ¿sí? Por eso es re necesario, ¿sí?, que se formen estas cascaritas, pero a nivel interno, estos coágulos, ¿bien? Entonces, estimulación de la vía extrínseca de la coagulación, esto se da porque el proceso inflamatorio va acompañado con un proceso de reparación, en este caso, sobre todo es la vía extrínseca de coagulación, donde vamos a ver que el proceso termina con la formación de fibrina, que la fibrina se va a unir al tapón plaquetario para generarme el coágulo que me esté tapando el sitio de lesión e impidiendo el pasaje de gérmenes a la circulación sanguínea. Vamos terminando y hablamos entonces de resolución. En condiciones ideales, vamos a ver que si la respuesta inflamatoria aguda local es exitosa, se van a dar ciertas particularidades. Punto número 1, va a haber una eliminación concreta, ¿sí?, exhaustiva del agresor. O sea, ese agente lesivo, ese foco lesivo, ha sido eliminado por completo. Después tenemos que no hay extensión del daño, la pude resolver en el momento, en el lugar que se generó. Por lo tanto, tampoco voy a tener manifestaciones sistémicas a nivel orgánico, ¿sí? No voy a tener una presentación difusa de los síntomas de la inflamación. La respuesta inmune, ¿sí?, esta respuesta inflamatoria, va a ser inhibida oportunamente. Ahí tenemos la acción de la interleuquina número 10 y del factor de crecimiento transformante beta, que eran los que me iban a controlar esta respuesta inflamatoria y me la iban a mitigar para decirle a todo el mundo, che, terminó, váyanse a su lugar, acá no queda nada, no hay nada más para ver. ¿Sí? Entonces finaliza oportunamente. Finaliza además en poco tiempo, la resolvimos en días, en horas, como es un proceso agudo, y el tejido es reparado satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Que volvió a las condiciones normales, sin ningún tipo de alteración que me haya dado una referencia o cuenta de que ahí hubo un problema anterior, ¿sí? Entonces, la resolución exitosa me va a dar, ¿sí?, como resultado que yo haya eliminado al agresor, que el daño no se extienda, que no haya manifestaciones sistémicas, que la respuesta inmune haya sido inhibida oportunamente, que haya finalizado en poco tiempo y que el tejido haya vuelto a la normalidad siendo reparado efectivamente y satisfactoriamente. ¿Bien? Ahora, lo que nos puede pasar es que todo esto ideal no se suceda.
Bien, en este caso vamos a ver que no está limitado el daño, ¿sí? El proceso no me limitó el daño, sino que esa inflamación aguda que era inicialmente local ahora se transforma en un proceso sistémico o en un proceso crónico. Cuando hablamos de un proceso crónico, de este proceso de inflamación que perdura en el tiempo. Y cuando hablamos de un proceso sistémico, quiere decir que esta inflamación ahora la tengo a nivel de otros órganos y sistemas, ¿sí? No la tengo regulada solamente el sitio de inflamación inicial. Y esto es lo que pasa, seguramente han escuchado el término de que uno dice tengo séptico al paciente, tiene un shock séptico, ¿sí? Eso generalmente es por infecciones bacterianas, donde la inflamación ahora se disemina por el torrente sanguíneo, ¿sí? La infección y la inflamación se diseminan por el torrente sanguíneo y me alcanzan ahora un montón de órganos. Y ahí lo que me puede llegar es una falla sistémica, entonces ahí ya es algo que es grave para la vida del paciente, ¿bien? Entonces, podemos tener una resolución satisfactoria o que no se resuelve y nos lleven a procesos sistémicos o a una infección o una inflamación crónica. Bien, y acá tenemos un gráfico que nos pone bastante en claro cuáles pueden ser los caminos, ¿sí? Cuando hablamos de la inflamación, ¿sí? Tenemos acá inflamación aguda, ¿bien? La inflamación aguda, ese camino óptimo iba a ser la resolución, ¿sí? Es la resolución en la que tengo eliminación de los estímulos agresores, eliminación de los mediadores y las células inflamatorias agudas, sustitución de las células lesionadas y la función normal. Entonces fíjense en que de acá terminé normal, ¿sí? Después puedo tener que en esa inflamación aguda, ¿sí? Tuve la formación de pus o de absceso, ¿sí? Tuve este exudado, en este caso purulento, ¿bien? Y que cuando yo ya tengo esto me está dando cuenta de que tuve bastante lesión a nivel celular, por lo tanto, cuando me curo, la curación no vuelve a ser una resolución donde vuelva a la normalidad, sino que ya estoy volviendo con fibrosis, donde tengo pérdida de función. Puede ser que directamente la curación, por el nivel que tuvo esto y por el nivel de la lesión, sea directamente fibrosis, ¿bien? O si no, puede ser que la inflamación aguda me progrese hacia la inflamación crónica. La inflamación crónica donde voy a tener angiogénesis, infiltrado de las células mononucleares y fibrosis, ¿sí? Esto que me da cicatrización. Siempre que una inflamación crónica se me cure, ¿sí? Voy a terminar con pérdida de función y fibrosis, ¿sí? Porque esto es parte de lo que me conlleva una característica de la lesión, ¿sí? Por progresión hacia inflamación crónica, ¿bien? Entonces, siempre que tenga inflamación crónica, la única forma de resolver es a través de fibrosis. Y siempre que tenga fibrosis, voy a tener alterada la función y voy a tener pérdida de función, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta con este gráfico. Tenemos inflamación aguda y 4 posibilidades. Que se me resuelva, ¿sí? Y se me cure en normalidad, donde vuelvo a las condiciones normales y perfectas de como empecé. Que en el medio de esa inflamación haya tenido un exudado purulento. Siempre que haya un exudado purulento me está dando que tengo necrosis tisular, por lo tanto la resolución en este caso va a ser siempre hacia la fibrosis. Que directamente por las opciones, ¿sí? Las formas en que tuve el proceso inflamatorio agudo, la curación sea en fibrosis, o que esa inflamación aguda me progrese hasta la inflamación crónica, y que la inflamación crónica cuando se cura, ¿sí? Puede persistir, o cuando se cure y termino también en la fibrosis, ¿sí? Entonces tengo un solo camino para la resolución completa y la vuelta a la normalidad y 3 caminos que me llevan a la fibrosis y la consiguiente pérdida de función. Bueno chicos, casi 1 hora escuchándome, no los voy a molestar más, acá terminamos. Como siempre, aprovechen el parcialito de preguntas para poder concretar los conocimientos de este PowerPoint y todas las vías que tengan de contacto conmigo, utilícenlas, que a mí no me molesta que me pregunten las cosas, ¿sí? Así que bueno chicos, nos vemos en el siguiente Power, un beso enorme, que sigan bien.